Cuando miro hacia atrás, parece que todo comenzó con una nimiedad. Una conversación inocente durante la cena, una mirada casual al otro lado de la mesa, una pausa demasiado larga cuando nuestras miradas se cruzaron. Pero en esas pequeñas cosas había algo más grande de lo que jamás pude imaginar. Y si alguien me hubiera dicho en ese momento que eso cambiaría mi vida para siempre, me habría reído. Ahora veo cómo cada paso que dimos nos condujo a algo inevitable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una decisión equivocada puede destruirlo todo? Vivía en un mundo de ilusiones hasta que me enfrenté a lo que estaba justo delante de mí. Pero lo más aterrador no es lo que hice, sino lo que me permití sentir. La vida con Ramón, según yo lo veía, era bastante predecible. Llevamos 7 años casados, y durante ese tiempo me acostumbré a sus hábitos, a su orden. Siempre fue un hombre de acción, preciso, metódico. Su trabajo ocupaba un lugar importante en nuestra vida, y a lo largo de los años de matrimonio habíamos establecido un ritmo claro. Por las mañanas, café y preparativos rápidos. Por las noches, una cena breve y conversaciones esporádicas sobre el trabajo. Vivíamos como dos socios que gestionan una casa en común, pero la llama de la pasión se había extinguido hacía mucho. Cuando Ramón entraba en casa, ya sabía lo que me esperaba. Un beso rutinario en la mejilla, un par de frases sobre cómo había sido su día, y la silenciosa compañía mutua frente al televisor. No era un mal esposo, era confiable, pero a veces me encontraba pensando que me faltaba algo más. ¿Qué era exactamente? No lo sabía, pero esa sensación no me abandonaba en los últimos meses. Aquella noche, todo comenzó con una visita inesperada. «Esteban volverá a la ciudad, Marisol», dijo Ramón, mientras se quitaba la chaqueta y se sentaba a la mesa. Le serví el plato de la cena, tratando de entender por qué lo decía con tanta importancia. Esteban, el padrastro de Ramón, siempre me había parecido una figura enigmática. Era solo 10 años mayor que mi esposo, pero su relación iba más allá de un simple lazo familiar. Esteban siempre estaba en el centro de atención, una persona hacia la que los demás gravitaban, aunque en sus ojos siempre brillaba una tristeza. Después de la muerte de la madre de Ramón, desapareció de nuestras vidas, y su regreso fue una sorpresa. ¿Y va a quedarse con nosotros?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, por un par de semanas. Creo que necesita distraerse, respondió Ramón con indiferencia, como si fuera algo habitual. Pero algo en esa noticia me provocó un ligero escalofrío. Me pregunté cómo cambiaría nuestra tranquila, aunque algo monótona, existencia con su llegada. Esteban llegó unos días después. Recuerdo cómo abrí la puerta y me encontré con su mirada, la misma de muchos años atrás, pero con algo diferente. Parecía un poco mayor, con algunas canas en su cabello, pero sus ojos todavía brillaban con esa chispa enigmática. Era un hombre que sabía más de la vida de lo que dejaba ver, y eso no parecía preocuparle en lo más mínimo. «Marisol», dijo suavemente con una sonrisa, inclinándose para besarme en la mejilla. Su toque me hizo congelarme por un instante. «Esteban, hace mucho que no nos vemos». Intenté recuperar la calma, pero algo dentro de mí se agitó. No podía entender qué era esa extraña sensación, como si algo me atrajera hacia este hombre, que en realidad era casi un extraño para mí. Ramón estaba parado en el umbral de la puerta, observándonos, aunque no parecía darle mucha importancia a la escena. Estaba ocupado con una llamada telefónica, algo que ya era común en nuestros encuentros. Esteban, por su parte, estaba relajado, como si nunca hubiera desaparecido de nuestras vidas. Después de los saludos, nos sentamos a la mesa. La cena fue silenciosa, pero yo sentía una tensión en el aire que solo yo parecía notar. Esteban hablaba de su vida después de la muerte de su esposa, de lo difícil que fue, de cómo había intentado encontrar sentido en la soledad. Su voz era profunda, tranquila, y cada palabra sonaba sincera. Lo miraba y me sorprendía pensando en cómo su dolor se reflejaba de alguna manera en mí. «Te ves cansada, Marisol», comentó de repente Esteban, interrumpiendo el flujo de sus pensamientos. Le sonreí en respuesta, aunque algo dentro de mí se encogía. «Solo son muchas cosas, Esteban. A veces la vida te atrapa de tal forma que no tienes tiempo para mirar atrás». Intenté explicar mi estado.
pero él parecía ver más de lo que decía. Sus ojos penetrantes me hicieron sentir como si fuera transparente para él, como si viera lo que Ramón no alcanzaba a notar. Eso me asustaba y al mismo tiempo me atraía. Sentía que este encuentro sería el inicio de algo mucho más grande. Han pasado varios días desde la llegada de Esteban, y no podía deshacerme de la extraña sensación de que cada conversación entre nosotros escondía algo más. Cada vez que hablaba, sentía que sus palabras me tocaban más profundamente de lo que estaba dispuesta a admitir. Pasábamos más tiempo juntos, ya que Ramón estaba a menudo ocupado en el trabajo. Al principio parecía algo inocente. Me ayudaba en la casa, tomábamos café juntos en la terraza y hablábamos de cosas triviales, como el clima, libros o películas. Pero con cada día que pasaba, empecé a darme cuenta de que entre nosotros surgía algo más. Las miradas se hacían más prolongadas, los roces, casi imperceptibles, pero llenos de un significado oculto. Esteban era sorprendentemente perspicaz. Me entendía sin necesidad de muchas palabras, captaba mis emociones antes de que yo misma las reconociera, y eso me asustaba. Una tarde, cuando Ramón volvió a quedarse tarde en el trabajo, Esteban y yo estábamos sentados en la sala, hablando sobre la vida. En un momento dado, confesé, a veces me siento perdida en mi propia casa. Todo parece estar bien, pero siento que algo falta. ¿Conoces esa sensación? Esteban me miró con una atención que no había sentido en mucho tiempo. Sus ojos eran suaves, pero al mismo tiempo estaban llenos de algo que no podía explicar. Sí, lo entiendo, respondió en voz baja mientras se inclinaba un poco más cerca. A veces lo más difícil es comprender lo que realmente deseas, pero una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Sus palabras parecían penetrar en lo más profundo de mi conciencia. Sentía un escalofrío inexplicable apoderarse de mí. Algo en su voz y en su mirada me hizo admitir lo que temía expresar. No solo estaba aburrida en mi matrimonio, deseaba algo más, algo nuevo. Noté cómo su mano rozaba suavemente la mía y sentí como si algo dentro de mí se encendiera. No era simplemente un contacto, era algo más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Lo miré, y nuestras miradas se encontraron. En ese momento supe que habíamos cruzado un límite. Marisol, pronunció Esteban en voz baja, su tono era cuidadoso, pero firme. Ambos sabemos hacia dónde va esto. Me quedé en silencio, porque la respuesta era evidente, pero no sabía si estaba lista para dar ese paso. Todo sucedió como si fuera inevitable. Aquella noche, cuando Ramón se fue de nuevo de viaje, la casa se sentía silenciosa y vacía. Esteban se quedó a pasar la noche. Estábamos sentados en la sala, hablando de algo trivial, pero cada mirada y cada pausa decían mucho más que las palabras. Mi ansiedad crecía, pero dentro de mí luchaban dos sentimientos, el miedo y una extraña atracción irresistible. Todo lo que antes consideraba normal de repente se volvió insignificante, y me di cuenta de que vivía en una jaula de ilusiones propias. Esteban era como un espejo en el que veía todo lo que había estado ocultando de mí misma. «Te ves pensativa», dijo, rompiendo mi silencio. Suspiré y finalmente me atreví a decir lo que había estado creciendo dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido que vives una vida que no es la tuya? ¿Que cada día es como el día de la marmota y simplemente te dejas llevar por la corriente? Esteban asintió. Sus ojos me observaban con atención. Conozco esa sensación. Por eso me fui después de la muerte de tu suegra. Necesitaba tiempo para encontrarme, para entender qué quería. ¿Y lo encontraste?, pregunté, sin saber realmente qué esperaba escuchar. Me miró de una manera especial, y esa mirada me hizo contener la respiración. Creo que sí, y ahora siento que no quiero perder lo que podría haber entre nosotros. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese momento todo se volvió terriblemente claro. Estábamos al borde de un precipicio, y sabía que ya no había marcha atrás. Él se acercó lentamente, sus movimientos eran suaves, pero llenos de determinación. Sentía cómo el mundo a nuestro alrededor desaparecía, dejando solo a nosotros dos. Nos encontramos tan cerca que podía sentir su respiración. El tiempo se detuvo, y lo único que quedó fue nuestro momento. Di un paso hacia él, y todo lo que sucedió después marcó el comienzo de algo que nos cambiaría para siempre.
Cuando todo sucedió, no podía creer que fuera real. Esteban y yo habíamos cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. Después de aquella noche, me quedé acostada en la cama mirando al techo, sintiendo el peso de lo ocurrido. La culpa me envolvía, pero al mismo tiempo había otra emoción, la sensación de que, por fin, sentía que estaba viva. A la mañana siguiente, Ramón regresó como si nada hubiera pasado. Lo miré con una culpa que me consumía, pero él no pareció notar nada. Hablaba de su trabajo, de los planes para los próximos días, y comprendí que, para él, nuestra vida seguía siendo la misma de siempre, predecible y familiar. Yo, en cambio, ya no podía volver a ese estado. Yo era otra. ¿Cómo pasaron sus días?, preguntó Ramón, sin sospechar nada. Bien, respondí, intentando contener la creciente ansiedad dentro de mí. Esteban me ayudó con algunas cosas en la casa. Evitaba mirarlo directamente, sintiendo que cualquier detalle podría delatarme. Esteban también actuaba con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía sentir la tensión entre nosotros. Los días pasaban, y nuestras reuniones secretas continuaban. Cada encuentro estaba lleno no solo de pasión, sino también de miedo. El miedo a que Ramón descubriera la verdad. Nos encontrábamos cuando él estaba en el trabajo, y cada vez sentía que alguien podía sorprendernos. Una noche, cuando Ramón volvió a quedarse tarde en el trabajo, Esteban y yo estábamos sentados en la terraza. Miraba el atardecer, y la culpa comenzó a crecer en mi interior nuevamente. Sabía que estábamos en un camino peligroso, y que esto no podía durar para siempre. ¿Crees que podemos ocultarlo para siempre?, le pregunté, sin apartar la vista del horizonte. Esteban guardó silencio por un momento. Luego respondió en voz baja. No, Marisol. Nada permanece en secreto para siempre. Pero por ahora, este es nuestro momento. Sus palabras me tranquilizaban y al mismo tiempo me llenaban de temor. Sabía que, tarde o temprano, todo saldría a la luz, y entonces tendríamos que enfrentar las consecuencias. Pero por el momento, vivía en este instante, sabiendo que nuestro tiempo se estaba agotando. Cada día mi vida se volvía más complicada. Las reuniones secretas con Esteban continuaban, y aunque intentaba vivir como antes, sentía que nuestra atracción era más que una simple conexión física. Era un baile en el filo. Por un lado, la culpa y el miedo, y por otro, la pasión y una sensación que nunca había experimentado con Ramón. Pero, ¿cuánto más podía durar? Un día, mientras Ramón estaba de viaje, Esteban me propuso salir de la ciudad. Dudé, pero la sensación de que era nuestra única oportunidad de estar juntos, lejos de las sospechas, fue más fuerte. Fuimos a la antigua casa de su familia, que llevaba años vacía. Allí, en la tranquilidad, el mundo exterior dejó de importarnos. Solo estábamos nosotros, el bosque, el lago y nuestra soledad compartida. Sentía que con cada caricia suya, las barreras que había construido a mi alrededor durante años se desmoronaban. Caminábamos junto al lago, y no podía evitar notar cómo su presencia me llenaba de una nueva energía. No era algo común. Era más que simple pasión. Era algo profundo, algo que temía siquiera reconocer. Marisol, Esteban se detuvo de repente, tomando mi mano. ¿Qué sientes cuando estamos así? ¿Tienes miedo? Lo miré. En sus ojos había algo más que deseo. Era una pregunta que había flotado en el aire desde hacía tiempo. Suspiré. No lo sé. Respondí en voz baja, mirando nuestras manos entrelazadas. A veces siento que todo esto está mal, pero al mismo tiempo, contigo me siento viva. Esteban sonrió y se acercó a mí, abrazándome con suavidad, pero con determinación. No deberías temer lo que sientes. La vida es demasiado corta para tener miedo de vivir de verdad. Sus palabras sonaban como una revelación. Lo miré a los ojos y supe que este momento era algo importante para ambos. No era solo una infidelidad, era una conexión real que no podía ser ignorada. Nos sentamos al borde del muelle, observando cómo el sol se deslizaba detrás del horizonte, y en ese momento comprendí. Hacía tiempo que había dejado de vivir en el pasado. Pero, ¿cuánto tiempo más podíamos continuar con este baile antes de que todo se viniera abajo? Desde el momento en que mi relación con Esteban cruzó la línea,
Ramón empezó a cambiar. Ya no me preguntaba cómo había sido mi día, no indagaba dónde había estado o con quién. Se volvió silencioso, casi distante, pero ese silencio era inquietante. Había algo perturbador en él, como si supiera algo, pero decidiera no hablar al respecto. Su mirada ya no era cálida, sino fría como el hielo. Un día me di cuenta de que Ramón comenzó a dejarnos solos a Esteban y a mí cada vez con más frecuencia. Se quedaba más tiempo en el trabajo o encontraba excusas para salir de casa. No era una coincidencia, lo hacía intencionadamente. Sentía como cada una de sus ausencias aumentaba la tensión. Empecé a sospechar que él nos vigilaba, que sabía lo que ocurría entre nosotros. Pero en lugar de confrontarlo directamente, permitía que continuara, como si fuera parte de algún plan suyo. Esteban, por su parte, seguía siendo el mismo, tranquilo e imperturbable, aunque notaba que sus miradas se volvían más atentas. Él también sentía que algo no andaba bien, pero no decía nada. Seguíamos con nuestros encuentros, pero ahora en cada uno de ellos había más miedo que pasión. Llegó un momento en el que empecé a darme cuenta de que mi relación con Esteban no era lo que yo había estado buscando. Pensaba que en él encontraría consuelo, que sería ese alguien que hacía tiempo no encontraba en Ramón. Pero con cada encuentro entendía más que solo estaba huyendo de mí misma, de mi miedo a la rutina, de mi necesidad de sentirme viva. Pero esta fuga no me traía paz. Cada momento que pasaba con Esteban no me daba lo que esperaba. Al contrario, me sentía más confundida que nunca. El caos en mi interior crecía, y comprendía que me había atrapado en una trampa de la que no había salida. La ilusión que había creado comenzaba a desmoronarse, y con ella también mi vida. Ramón continuaba con su juego, y ya no podía ignorar el hecho de que él sabía. Toda su frialdad, su distancia, y esa forma casual de dejarnos solos a Esteban y a mí, eran su manera de mostrar que entendía lo que estaba pasando. Pero, ¿por qué no decía nada? Ese silencio se había vuelto insoportable. Temía su reacción, pero lo que más me aterraba era que simplemente observaba, esperando el momento adecuado para actuar. Cada vez que Esteban y yo nos quedábamos solos, sentía que había una amenaza invisible acechando. Lo que antes parecía una relación emocionante y peligrosa, ahora me resultaba vacío. Ya no sentía la misma tensión del principio. En su lugar, solo había un vacío. Esteban ya no era el hombre que yo había visto como mi escape de la monotonía y el aburrimiento. Se había vuelto un extraño para mí. Estábamos sentados en la sala cuando volvió a sacar el tema de nuestra relación. ¿Lo sientes, Marisol?, preguntó Esteban, mirándome fijamente. Algo ha cambiado entre nosotros. No sabía qué responder. Todo en mi interior gritaba que esto era un callejón sin salida, que yo misma me había atrapado en esta situación buscando una salida a mi propio desencanto. No sé qué es, respondí, intentando ser honesta. Pero no es lo que esperaba. Esteban asintió, como si hubiera sabido la verdad desde siempre. Buscabas algo nuevo, pero en realidad querías volver a encontrarte contigo misma. Yo no podía ser esa salida. Sus palabras me impactaron. Comprendí que no buscaba en Esteban a alguien a quien amar, sino un escape de una vida que se había vuelto insoportable para mí. Pero ahora esa fuga solo había intensificado el caos dentro de mí. Y todo ese tiempo, Ramón seguía con su juego. No sabía qué me esperaba, pero comprendía que cada paso que daba me acercaba más al colapso. Mi vida ya no estaba bajo mi control. Se había convertido en un laberinto caótico, y yo no veía la salida. Mi tensión había llegado al límite. Ramón seguía jugando su juego, tranquilo, frío, como si nada estuviera sucediendo. Pero yo veía en sus ojos que esperaba algo. Esteban, sin sospechar los planes de Ramón, continuaba nuestras citas, y cada una de ellas se llenaba cada vez más de la sensación de un final inminente. Una noche, cuando Ramón estaba en casa, de repente me propuso a mí y a Esteban cenar juntos. Fue tan inesperado que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esteban, claramente sorprendido, aceptó. Nos sentamos en la mesa en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Ramón, que normalmente era parco en palabras, de repente comenzó a hablar. «Sabes, Esteban, hace tiempo que quería agradecerte por estar al lado de Marisol cuando yo no estaba.
Ella necesitaba apoyo, y tú fuiste un buen amigo para ella. Me quedé inmóvil. Sonaba como una puñalada, pero el tono de Ramón era demasiado imperturbable como para interpretarlo como una acusación directa. Esteban frunció el ceño, sintiendo claramente que algo no andaba bien, pero no se atrevió a responder. Sí, claro, murmuró. Me alegró poder ayudar. Ramón siguió mirándolo con la misma sonrisa helada, y en ese momento comprendí. Él sabía todo. Pero en lugar de acusarnos abiertamente, estaba usando otra táctica. Me estaba dando la oportunidad de acorralarme. Después de la cena, Esteban de repente dijo que tenía que irse por unos días por asuntos de trabajo. Vi la preocupación en su rostro. Era extraño, pero en ese momento no le di importancia. Se fue, dejándome sola con Ramón. Cuando la puerta se cerró tras él, Ramón se volvió hacia mí, y vi en sus ojos no ira, sino una fría y calculada satisfacción. ¿Pensabas que todo este tiempo no me había dado cuenta? Su voz era tan calmada que me invadió el miedo. No tienes idea de cuánto tiempo llevo sabiendo todo. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ahora solo quedamos nosotros. Continuó sin apartar la mirada de mí. Estás en mis manos, Marisol. Hagas lo que hagas, ya lo has perdido todo. Comprendí que ya no había ningún juego de amor, ninguna esperanza de salvación. Ramón no era el esposo enfurecido, era alguien que jugaba un juego mucho más complejo. Esteban se fue sin siquiera entender que era parte de este plan, y yo me quedé atrapada en una trampa que yo misma había creado. Ahora, entre Ramón y yo, no quedaba más que manipulaciones y acusaciones mutuas. Ya no éramos marido y mujer, éramos oponentes. Lo había perdido todo, el amor, el respeto y, lo más importante, mi libertad. Mi futuro se había convertido en un juego interminable de supervivencia, donde cada paso podría llevar a una nueva catástrofe.